¿Cómo están? Les saluda José Toledo, bienvenidos a Hora Cero, iniciando una nueva semana con el análisis de los temas que más nos importan y le preocupan al Ecuador entero. El presidente de la República tiene un durísimo desafío, sacar adelante a nuestro país. La posesión del 24 de mayo fue impresionante, con un discurso que da muchas esperanzas a sus seguidores y por supuesto a todos los ecuatorianos, los que están con él y los que no están con él. Todos tenemos que pensar en que hay que arrimar el hombro para sacar adelante a nuestro Ecuador. A nadie le conviene un país dividido y justamente para analizar su discurso, su postura y lo que le viene al Ecuador durante este nuevo periodo gubernamental, vamos a hacer de inmediato el saludo con analistas políticos y también internacionalistas como Carlos Estarillas, que en breves instantes estará aquí en vivo en el set de 24/7. Estamos en Hora Cero, el programa que transmitimos todos los días a través de RTW 24/7 en YouTube y en diferentes plataformas, en RTU a partir de las 17 horas y también en una gama de canales a través de CNT en Canal 14, Canal 14 en Claro y en Stream TV en Canal 14 también. José Urquijo, consultor y estratega político, está con nosotros vía Zoom y también Madeleine Molina, a quienes les agradezco por su tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Buenos días a todos. Perfecto. Si les subo un poquito... Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer. Indudablemente el discurso del presidente, más allá de la ceremonia, es lo que queremos analizar. ¿Cuál es el ángulo que ustedes han revisado y han analizado con respecto a lo que le viene al país? Madeleine, ¿cuál es su primer pensamiento con respecto a este discurso? Bueno, pues mi primer pensamiento con respecto al nuevo discurso, porque recordemos que un nuevo periodo electoral que inicia, a diferencia del discurso anterior que se dio en el año 2023, es un discurso que está cargado de mucho más fuerza y mucha más cohesión, porque el presidente Noboa en este periodo ya recién está poniendo pues los puntos de partida para realmente lograr el cambio y consolidar, o en todo caso terminar de consolidar el concepto del nuevo Ecuador del que ya viene hablando hace más de un año y medio. Entonces, en este discurso yo lo vi mucho más fuerte, lo pude percibir mucho más centrado en puntos en los cuales va a trabajar. Obviamente, como es un discurso presidencial, no iba a ser tan técnico, pero es un discurso que habla mucho de la unidad y habla mucho de lo social también, no solamente de cifras económicas y de crimen organizado, que fue en lo que más se centró en su primer periodo, que fue un periodo transitorio. Bien, es indudable que, claro, hubo mucha expectativa, la gente quería escuchar hacia dónde va. Normalmente en un discurso presidencial, cuando hay un cambio de mando o una posesión, los presidentes siempre hablan de unidad, de la necesidad de una concertación, etcétera. Del discurso al hecho, pues hay muchas cosas que en el transcurrir político cambian. Sin embargo, se lo escuchó sólido y muy claro. Y en ese sentido, José Urquijo, sería importante ver más allá del discurso cuál es el análisis que se puede hacer con respecto, por ejemplo, a la oposición, que, por ejemplo, el correísmo, los asambleístas no fueron, y mucha gente dice, qué bueno que no fueron, otros, qué lamentable que no hayan estado, porque demuestran que existe, pues, una división en este país. ¿Cuál es su análisis más allá del discurso? Buenos días nuevamente a todos. Yo creo que primero que nada hay que establecer que un discurso
de toma de posesión no es un discurso ni de rendición de cuentas, ni es un discurso para hablarle al país de proyectos específicos, etcétera. El discurso de toma de posesión es un discurso para establecer, como bien mencionaste, José, pues el rumbo del país, la visión que tiene el mandatario en este caso para los próximos 4 años sobre el Ecuador, y además es también para establecer la estrategia que va a seguir de manera práctica, directa, de manera sencilla hacia la gente. Yo creo que aquí podemos ver varias cosas. Primero, respondiendo tu pregunta, José, yo creo que es muy simbólico que la oposición, específicamente la Revolución Ciudadana, no haya estado dentro del recinto. Me parece que eso también va a marcar desde hoy cómo va a ser pues la oposición respecto del gobierno de Daniel Noboa, qué tipo de oposición van a hacer. Y yo creo que ahorita lo que podemos ver es que van a ser una oposición confrontativa, una oposición que no termina de aceptar los resultados electorales que ya fueron validados por las instituciones, y creo que se están quedando justamente en ese conflicto de lo electoral. Ahora, el gobierno va a arrancar justamente con esa oposición. Por una parte vemos al presidente en un discurso de posesión con una pieza retórica estructurada para proyectar liderazgo, marcar una ruptura simbólica con el pasado, construir una identidad nacional combativa, colectiva, y sobre todo cimentar una narrativa de renovación. Desde inicio yo creo que se plantea un escenario de transformación histórica, con la reiteración de que hoy es uno de esos días, ¿no? Como dice el presidente, ¿no? La metáfora de un antes y un después, es decir, ya no estamos en el mismo interinato que estuvo cubriendo Daniel. Lo que además enmarca en un discurso, en un momento fundacional del país. Y no se trata solamente de tomar posesión del cargo, sino de asumir, y así se lo dice a la gente, así se lo dice al pueblo, asumir una misión patriótica. Ahora, esa misión patriótica que invita al colectivo a sumarse, pues no está sumando evidentemente a la Revolución Ciudadana, y van a ser, por lo que vemos hasta ahorita, pues una oposición, en vez de constructiva, pareciera una oposición mucho más confrontativa, que es lo que creo yo que vamos a ver en los próximos 4 años de gobierno. Bien, también es hora de presentar a Carlos Estarellas, prestigioso doctor y analista internacional. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. José, muy amable por la entrevista. Indiscutible las formas también, ¿no? El presidente de la República, en su posesión, recibió a delegaciones de importantes países de Latinoamérica y también del mundo. Estuvieron, la gente dice, apenas 2 presidentes, pero hubo delegaciones de todo el mundo. ¿Cuál es ese mensaje que le da el mundo al Ecuador con la presencia ya sea de los presidentes como Perú y Colombia, y de las delegaciones a nivel de diferentes partes de Estados Unidos? Vino obviamente el ministro de Salud del departamento muy importante de Estados Unidos, el señor Kennedy, pero además delegaciones de Arabia y de otros países, otras naciones. ¿Cuál es ese mensaje que queda? Mira, José, en primer lugar, gracias por la invitación. El cambio de gobierno, todo cambio de gobierno o la continuidad, como en este caso es con Daniel Noboa, es un momento de esperanza, y esa esperanza la tenemos todos los ecuatorianos. Pero a mí sí me preocupa que no puedan manejar bien las invitaciones. Tú eres un periodista tan reconocido y que además escribes desde la época de Roldós hasta acá, siempre las posesiones presidenciales que están a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Protocolo y Ceremonial Público, solo que la haya cambiado el presidente Noboa, organiza de tal manera en que vienen varios presidentes. Y uno puede ver históricamente Roldós, Hurtado, Febres Cordero, etcétera, etcétera, y ver que en el caso de Noboa, del presidente Noboa, en primer lugar, cuando se posesiona la primera ocasión vino un presidente y ahora han venido 2 presidentes. Entonces eso significa no que la gestión del presidente Noboa no sea positiva, sino que algo está pasando en Cancillería que no logran traer a estos presidentes. ¿Es una falla de Cancillería? Para mí es una falla. Fíjate que en la reunión de presidentes que se dio en Cuenca no vinieron. Y uno dice, bueno, fue un error. Y puede ser también, José, que el correísmo o el correato ha tratado de todas las formas, ahí salió un señor a decir voy a boicotear,
Pero eso no se compara con el servicio exterior ecuatoriano, que a través de los embajadores o de los cónsules debieron haber trabajado, digamos, para contrarrestar estas locuras de decir que aquí la elección no fue justa. Entonces, a mí sí me preocupa y yo creo que es el momento de un cambio en la dirección de la Cancillería por un diplomático de carrera, llámese Luis Gallegos Chiriboga, Marcelo Fernández, José Valencia, pero que le dé fuerza a la acción del presidente Noboa. No es el momento de poner amigos, agnados, cognados o cambiar los ministros, sino de poner un hombre de experiencia, como el caso de Gallegos o de Marcelo Fernández. A propósito de ello, Madeleine, me gustaría su opinión con respecto a lo que se había mencionado. El mismo día sábado se dijo que el presidente iba a tomar algunas decisiones inmediatas, como el cambio de gabinete en diferentes ministerios. Eso no ocurrió, se ha dicho que en estos días probablemente eso ocurra. Como ya se ha mencionado algunos, pero todavía no de manera oficial. ¿Hacia dónde debería ir ese rumbo de este nuevo mandato? Bueno, aprovecho este espacio en el que voy a intervenir para saludar al doctor Carlos Estarellas. Para mí es un gusto compartir panel con usted. Bueno, respondiendo a su pregunta, José, el punto de los ministerios, quién va a estar en representación del Ejecutivo en cada ministerio, es algo muy importante que se ha venido analizando, y eso es algo que ha dado mucho que hablar desde el año 2023. ¿Por qué? Porque siempre ese es el punto del Ejecutivo, porque siempre se le ha señalado al presidente que al no tener lista a la persona para poder mandar en sus gabinetes, siempre se tacha de improvisado o directamente no tiene la capacidad, o que su equipo no tiene la capacidad para poder frontear problemas que ya se han venido dando. Por ejemplo, en el Ministerio hubo 3 ministras en el periodo pasado, y en el Ministerio de Energía igual, en el Ministerio de Trabajo es uno de los más estables, por ejemplo, con la doctora Ivonne Núñez. 2 caras de la moneda. O sea, tenemos ministerios que han ido rotando de ministro, y tenemos ministerios que han estado muy estables. El Ministerio de Salud ha sido otro que también ha tenido problemas, porque ha tenido 3 ministros. Pero de la parte del Ministerio de Cultura empezó con Franklin Palacios y sigue y continuó con Franklin Palacios. Entonces, ¿qué puede hacer en este momento Daniel Noboa? Quizás no nombra a los ministros porque quiere estar seguro de a quién poner en esas carteras de Estado, en especial las que son más conflictivas y de cara al público. Porque no es lo mismo hablar de un Ministerio de Cultura que puede seguir la misma persona, o un Ministerio de Turismo, o un Ministerio de Agricultura, que ya se ha venido desempeñando bien, a un Ministerio del Interior. Perdimos un momento la comunicación con Madeleine Molina. José Urquijo, me gustaría que usted tome la posta. Tome la posta, José Urquijo. Estamos teniendo un problema con el audio, Madeleine, o tal vez con la señal. ¿Usted nos escucha bien? Sí, yo los escucho bien. Perfecto, continúe, por favor. Bueno, que con respecto a que esta demora no la veo mala per se, porque puede ser que él esté escogiendo bien a quién va a poner para evitar cambios posteriormente y evitar que efectivamente lo vuelvan a tachar de improvisado. Entonces es mejor que se escoja bien a un ministro que de cierta forma es la cara del Ejecutivo ante la ciudadanía, ante los problemas del país, a que realmente por el apuro a alguien que después va a tener que cambiar. José Manuel Urquijo, es indiscutible que los ministros son los fusibles de un presidente, pero también son los allegados directos para contribuir en diferentes causas. Y una de las más importantes, por ejemplo, es con la Asamblea. Es decir, en este momento hay una división clarísima con la segunda fuerza, que es el correísmo. Ni siquiera fueron a la Asamblea el día sábado. Sin embargo, con eso no nos podemos quedar. Hay que continuar. Y seguramente en el camino habrán
cambios probablemente de otros movimientos o partidos políticos que vayan al gobierno o viceversa. Alguien tiene que hacer el trabajo que quiere el presidente para enrumbarlos. Entonces, ¿se está llevando bien ese ministerio, esa cartera? ¿Tiene que haber alguien más de experiencia? ¿Hay un cambio o recambio en ese sentido o no para usted? Yo creo que primero el tema de que no haya dado a conocer a los ministros y los cambios en el gabinete, etcétera, me parece que obedece más a un tema estratégico. Yo creo que ya tiene definidos los perfiles que lo van a acompañar en este mandato. Me parece que hubo bastante tiempo desde el triunfo y que también el presidente ya en este momento de su nuevo mandato, digamos, pues no es como que ha solicitado una licencia o no ha dejado de ser presidente. Creo que él ya conoce y puede tener una evaluación clara de los ministros actuales para poder hacer esa evaluación y esa calificación de a ver a quién deja y quién se va, y quién a lo mejor decide simplemente no seguir participando dentro del gobierno. Ahora, el hecho de que se haya anunciado y que no haya ocurrido puede ser un tema táctico también, simplemente como para pues dejar que el gran acto protocolario de la toma de protesta, el discurso del presidente, pues tenga un poquito más de onda expansiva mediática ante la opinión pública y más adelante además nombrar los cambios que pudieran venir en el gabinete. Yo creo que el presidente ya tiene muy claro quiénes van a quedarse dentro del gabinete y los cambios que podría hacer, y en efecto, en cuanto a la relación con la Asamblea Nacional, pues sí veíamos en el pasado o en su primer corto periodo que tuvo, pues vimos una relación muy complicada, muy atropellada, pero hoy pues son primera fuerza en la Asamblea Nacional, y además el presidente de la Asamblea, no olvidemos también, pues es una persona de todas las confianzas, y lo dijo el propio presidente en su discurso, una confianza ciega en el presidente. Entonces yo creo que la relación con la Asamblea Nacional, desde el primer momento en el que el presidente de la Asamblea es una persona muy allegada al presidente Noboa, me parece que esas relaciones van a caminar muchísimo mejor de lo que vimos tanto atropello en el pasado en términos de esa relación que debía de ser de coordinación. Ahora creo que la relación también entre el presidente y la Asamblea pues son poderes distintos. Tiene que ser una relación sí de coordinación, pero no de subordinación, para que la Asamblea además no pierda también en este nuevo relato que traen los nuevos asambleístas de una Asamblea distinta, de una Asamblea diferente, pues que esta Asamblea sea realmente distinta y tampoco se someta al Poder Ejecutivo. En ese sentido, me gustaría la opinión de nuestros tres invitados con respecto a lo que les voy a manifestar. La Asamblea Constituyente a la que se refirió el presidente de la República en campaña, cuando era candidato, parecería que se está disolviendo por las reformas que podría presentar en la Asamblea, y tomando en cuenta que dentro de la correlación de fuerzas existe una mayoría en favor, parecería como que la Asamblea Constituyente no va. Carlos. José, en primer lugar quería saludar a los panelistas. No lo había hecho, en especial a Madeleine Molina, quien fue mi alumna en la Universidad Católica, sumamente distinguida, abogada, se iba a preguntar, ¿buena alumna o no? Extraordinaria alumna, extraordinaria alumna y gran comentarista. Qué bueno. Yo creo, José, que una Asamblea Nacional Constituyente sería un error, que no es el momento por los diversos problemas que enfrenta el Ecuador, y que es el momento de, teniendo una mayoría, hacer las reformas. Yo creo que esa sería la manera más coherente cuando el presidente tiene serios problemas que tratar. El problema del narcotráfico es enorme, una delincuencia organizada internacional, y más que nada, José, el hecho de que Colombia haya movido las plantaciones de coca justo con la frontera del Ecuador, por las carreteras que tiene el Ecuador y por los puertos del Ecuador, que es básicamente lo que está generando esa violencia en el país. Si a eso le sumamos las declaraciones desatinadas de Petro aquí en el Ecuador, van a haber momentos difíciles en una relación tensa con Colombia. Entonces yo creo que es mejor, teniendo una mayoría,
hacer las reformas. Ya vamos a hablar del tema Petro, porque es muy importante conversar justamente de lo que dijo después de la posesión en esas declaraciones, como tú lo has dicho, probablemente desafortunadas por parte del presidente de Colombia. Pero quisiera la opinión también de nuestros dos analistas también. José Manuel. Bueno, yo creo que el presidente Noboa tiene en este momento pues mucho poder en la Asamblea Nacional. Entiendo que ha convocado o va a convocar, o es una propuesta a lo mejor de campaña, el tema de la Asamblea Constituyente. Yo creo que hay momentos políticos, y si hoy el presidente tiene el poder en la Asamblea Nacional para pasar reformas que atienden a los temas de problemáticas del país, me parece que tiene que aprovechar ese momento, porque en el pasado pues mucho se acusó también que no tenía el presidente esa mayoría, o que la oposición le bloqueaba esos proyectos que buscaban combatir los problemas del país, y me parece que si en este momento tiene esa mayoría, pues podría trabajar en ese sentido. Soy mexicano, desconozco las peculiaridades en particular del tema de la constituyente y no opinaría sobre algo que no conozco. Madeleine. Por mi parte, me parece que el presidente Noboa, dentro del discurso inaugural, no dijo nada en sí de la constituyente. Entonces eso ya también da una apertura y una pauta para poder ver qué tipo de plan político él va a tener, al menos los 2 primeros años de su gobierno. Y concuerdo totalmente con el doctor Estarellas en el punto donde dice que una asamblea constituyente no sería lo más loable, ni lo más conveniente, ni lo más práctico a nivel de plan, un proyecto, porque primero por los recursos, hay un desgaste electoral en la ciudadanía. Recordemos que venimos de una elección en el 2023, de una consulta popular en el 2024, unas elecciones en el 2025. Entonces este desgaste electoral ya la ciudadanía no lo va a ver como ojos, si es que el presidente ya, porque sería como más de lo mismo, o en todo caso no tendrían esta capacidad para poder ver como algo, estas reformas como algo positivo, sino como que otra vez llaman a elecciones, o sea, en términos prácticos, ¿no? Pero también considero que en la asamblea actual van a tender puentes, ADN va a tender puentes con los partidos que también son de minoría, y como ya estuvo pasando con Pachacuti hace unas semanas, donde se habló que llegan a consensos, llegan a acuerdos. Se ve que esta asamblea con el nuevo presidente Olsen ya tiene otra mirada, otra cara, ya no va tanto por la imposición y lo adversarial, sino para tender puentes para el nuevo Ecuador, que Noboa dice pues que se va a consolidar. Entonces, en este caso, como bien dijo el analista Urquijo, realmente no sería tan necesario constituyente, porque ya tienes una asamblea con la que puedes trabajar. Entonces, con esa asamblea ya puedes hacer cosas con la misma base constitucional que tienes en el momento. O también la puedes reformar. Es mucho más fácil dar paso a reforma. Bueno, cuando una persona cualquiera, común y corriente, conversa con su familia, en algún almuerzo, con colegas, empresarios, etcétera, se preguntan qué país tenemos, qué nos está pasando y qué queremos en este país. Y evidentemente todos queremos un mejor país, queremos tranquilidad, queremos poder trabajar, poder llevar a nuestros hogares el dinero respectivo para poder comprar la comida y todo lo que necesitamos, pagar las deudas, etc. No es un país de las maravillas, sino un país. En este momento hay un problema enorme, no solamente por la inseguridad terrible que afronta diferentes partes del país, no todo el país, pero se concentra en las principales ciudades. La falta de empleo digno, formal, etc. Ese es el país que tenemos y el que hay que mejorar o cambiar. Y un presidente de la República no puede solo. Carlos no puede solo. Madeleine, José Manuel, no puede solo. Esto lo construye con los diferentes poderes y también con los ciudadanos. La clase política tiene que madurar y entender que solos o divididos no podemos y que también necesitamos del contexto internacional. Todo eso lo vamos a continuar analizando después de la pausa comercial. Ya
Aquí empieza el Ecuador, primera iglesia construida por los españoles. Que quien hizo la música fue Nicasio Zapadi, que era libanés. Ahorita estamos viendo Grey Putum. Es muy chiquito, no crecen más. ¡Qué precioso! Apareció un cuchucho para saludarnos. Es el principal referente en la provincia del Oro. La propiedad, como les dije, tiene 3 hectáreas con bosques privados donde se puede hacer caminatas. Estamos ubicados en uno de los sitios estratégicos de la geografía del Ecuador. Estamos en playas. Se habla de que aquí es el segundo mejor clima del mundo. Estamos en el mercado de la Merced. Aquí hay el tradicional hornado. Y el plato típico por excelencia, el tigrillo. Bueno, vamos a probar entonces el chontacuro. Hoy van a probar lo que es el crepe de camarón con pangora y unas ostras gelatinas estilo Don Fortu. Espero que lo disfrutes, espero que sientas el placer. Porque es de los platos que más salen es el cocolón de cangrejo. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Bien, continuamos con más de Hora Cero, este programa que está siendo transmitido por 24/7 y también por RTW24 en OnePlus, en Canal 14 por CNT, Canal 14 por Claro y en Stream TV también en Canal 14, en RTU a partir de las 17 horas, también en DirecTV. Saludos cordiales a los ecuatorianos que nos siguen en diferentes partes de Estados Unidos y por supuesto también de Europa. Hay mucha expectativa por el nuevo reglamento de extranjería ya en España, del cual ya les hablamos la semana pasada y vamos a profundizar en estos días también. Estamos conversando sobre la posesión del presidente Noboa y no solamente su discurso, sino lo que viene de cara a estos 4 años con el presidente, con el gobierno y lo que espera al país. Ya estamos también conectados vía Zoom con Arturo Moscoso, académico y politólogo, a quien le agradezco también por su tiempo. Madeleine, Arturo y Carlos Estarellas, definitivamente, más allá del primer análisis que ustedes han hecho, lo que le espera al país, lo que decía antes del corte comercial, Madeleine, ¿hacia dónde tiene que ir el rumbo de la seguridad, de la transparencia y, por supuesto, de la lucha contra la corrupción? El rumbo es claro, tiene que ir hacia donde ya ha venido trazando del año 2024. Tiene que haber un engranaje dentro del aparataje estatal para que el crimen organizado, las mafias sean combatidas y también a la par también haya una política de Estado, una política criminal, una política pública también que evite que las mafias sigan lucrándose pues de los jóvenes, de los grupos vulnerables. Eso en cuanto al crimen organizado. Pero también puede extrapolarlo a la corrupción. La corrupción, como usted bien decía en el bloque anterior, no es simplemente de las personas que están trabajando en instituciones públicas o algo que le compete solamente al gobierno o algo que solamente le compete a los grupos de... No. La lucha contra la corrupción empieza desde el ciudadano. Como bien decía, el ciudadano promedio, el ciudadano de a pie, el ciudadano que todos los días sale a trabajar desde su casa, también podríamos decirlo de forma lamentable, a veces es el que primero precede a tener conductas para que la corrupción permanezca, en todo caso se enquista de las dinámicas sociales que nosotros vivimos día a día. O sea, si nosotros como ciudadanos seguimos normalizando la corrupción, va a ser más fácil que en las instituciones públicas se filtren personas o se filtren situaciones donde se normalice
que cohechar el peculado, es algo que realmente tiene que pasar, porque es algo que forma parte de la idiosincrasia, y si no lo hago, entonces no está bien y no estoy aprovechando la oportunidad, cuando no debería de ser así. Entonces tiene que ser un trabajo en conjunto, a todos los niveles sociales. Ahora bien, Arturo Moscoso, gracias por su tiempo. Es necesario decirle al país que, claro, no solamente con el análisis se cambia un país, o diciéndole, a ver, esto hay que corregir, mucho más. Lo que está pasando en nuestro país es muy grave, es una crisis política, social, económica, que no viene de ahora, viene hace muchos años, aparte del tema de inseguridad. Y allí quiero que usted, por favor, ponga frontalmente su análisis. ¿Cómo del discurso al hecho lograr que el Ecuador tenga, por ejemplo, un apoyo internacional contra las mafias organizadas en este país, y cómo lograr darle tranquilidad a este país, no probablemente en los próximos meses, en un periodo más largo, pero cómo, cuáles deberían ser esas muestras claras? Carlos, estamos ahorita, se desconectó Arturo, te traslado la pregunta. José, es fundamental que en el Ecuador se den políticas de Estado. Sin políticas de Estado no vamos a ir a ningún lugar. Tú has sido secretario de Comunicación, conoces. Es decir, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la delincuencia organizada, entre otros puntos, deben de tener políticas de Estado. Porque si no, vamos a tener políticas de gobierno, políticas de ministros y a veces de funcionarios de tercera categoría, ¿no? Entonces es fundamental que el presidente Noboa tenga esas políticas de Estado y que trabaje, digamos, con honestidad, con capacidad, con decisión, con liderazgo, que es tan importante. Y esperamos resultados, que eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Bien, ¿lo tenemos ya, Arturo? Bien, Arturo, por favor, le traslado la pregunta que le había hecho. Sí, muchas gracias, José, por la invitación. Un saludo a Carlos y a Madeleine y a la audiencia, y perdón por el problema técnico que hubo. Bueno, sí, es importantísimo que no solo haya políticas públicas de confrontación con el narcotráfico y el crimen transnacional, sino políticas públicas de largo plazo en el tema social. Y creo que ahí va a jugar un papel muy importante la vicepresidenta en relación a justamente atender los sectores que han quedado relegados y que justamente son una de las causas por las cuales la juventud en el Ecuador, sobre todo en los sectores más marginados, en donde hay poca presencia del Estado, decide no buscar sus oportunidades en las bandas criminales o en otro tipo de actividades ilícitas o ilegales, ¿no? Creo que es importantísimo que más allá de estas políticas públicas de combate directo a la inseguridad, ¿no?, haya estas políticas de más a largo plazo que traten de garantizar igualdad de oportunidades a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, que son la mayoría de la población en el país en este momento y que lamentablemente tan pocas oportunidades tienen, ¿no? Ahora bien, yo digo, ¿no?, es decir, el Ecuador necesita del apoyo internacional. En su momento, cuando Colombia, en los años 80, finales de los 90, combatía a los cárteles de la droga, cártel de Medellín, de Cali, etcétera, de cuales hay miles de historias, contó con el apoyo irrestricto del Plan Colombia, denominado así, el apoyo de Estados Unidos. Pero no es solamente el decir, sino el hacer, ¿no? O sea, con muestras clarísimas y con mucho dinero. ¿Cuáles son las muestras que hemos tenido del apoyo de Israel, de Estados Unidos, después de la gira que tuvo el presidente? ¿Qué es lo que se espera, Carlos, José, al respecto? Que son delitos transnacionales, es decir, que no solo se quedan en el Ecuador, delitos que traspasan esas fronteras. Y si los narcotraficantes y los delincuentes comunes se unen para atacar al Ecuador, lo lógico es que el Ecuador pida colaboración internacional a los estados para poder combatir estos delitos que, como vuelvo a señalar, traspasan las fronteras. Tú me pones y me dices, bueno, ¿qué resultados? Yo diría muy pocos.
hasta este momento mucha declaración, ¿qué debería pasar? Mucho acuerdo, que sean efectivos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué digamos muestras? Que la ayuda, es que a mí me preocupa, por ejemplo, sea efectiva, porque claro, hasta este momento dicen Israel va a ayudar, Estados Unidos va a ayudar, tal estado va a ayudar. Hemos firmado en el viaje ni sé cuántos convenios, sí, pero hay que concretarlos, porque lo que quiere el Ecuador es que se concreten ese tipo de ayudas. Y hasta este momento, José, y me podría equivocar, he visto muy pocas. Ahora, ¿y qué esperar, por ejemplo, de Colombia, país que es entrañable, lo queremos muchísimo, nuestros vecinos? Hay extraordinaria gente que está viviendo en nuestro país hace muchos años, la comunidad colombiana, que tiene pues empleos, empresas de primer nivel, pero también hay de los otros, ¿verdad? Pero entonces, claro, el presidente Petro viene acá, invitado, y después da unas declaraciones, no sé cómo denominarlas, pero ¿cuál es la muestra que significa aquello para que esa lucha en las fronteras pues sean es que en conjunto? Mejor hubiera sido que no venga, porque ha venido a violar un principio del derecho internacional que se llama el principio de la no intervención. Se atrevió a decir en el Ecuador que Glass no es un delincuente común, sino un delincuente político. Estaba fiebrado y comenzó a hablar de la Gran Colombia y a decir que en el Ecuador, como en Venezuela, como en Colombia, los resultados electorales no son Con claros. esas declaraciones, ¿qué se puede esperar del apoyo que deba tener Ecuador de Colombia? Es una persona sumamente complicada, que no sabe lo que habla, que tiene caotizado a Colombia, porque eso lo vemos todos los días, y que es muy peligroso porque, como yo te señalaba, José, los cultivos de coca se han movido a la frontera ecuatoriana. Y se han movido a la frontera ecuatoriana porque en el Ecuador existen buenas carreteras y los puertos son de primera calidad. Entonces la coca, porque aquí en el Ecuador no se hace coca, la coca se la traspasan por el Ecuador y esa es la violencia extrema que estamos viviendo. Pero el presidente Noboa debe entender que con Petro no va a tener ningún tipo de ayuda y debe ya, a través de la Cancillería, de la seguridad, digamos, hacer un plan de lo que está ocurriendo, porque el problema de la coca en la frontera con el Ecuador es actual. Pausa comercial y volvemos con la parte final de nuestro programa Hora Cero. Después de lo que está ocurriendo con la guerra entre Israel y los palestinos de Hamas. En marzo del 2004, España fue sacudida por el terrorismo. Aquí en Madrid se ha alertado en nivel 5 a máxima seguridad por posibles atentados. ¿Qué significa Yacuviña? Proviene de los vocablos yacu, que es agua, y viña eterna. Hace millones de años, cuando la tierra caía, del alrededor de esto lo que acercaba nunca moría. Esta tierra no queremos perder, porque queremos vivir. Puyango es un lugar bastante representativo, interesante. En cada comunidad quichua existe un chamán. Ellos son guaraní. Guayaquil también es semillero de cantautores que han hecho historia en Ecuador. Si les gusta, por ejemplo, los deportes extremos, qué mejor que Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua. Nacen justamente estas cascadas, totalmente cristalinas. En las balsas de Totora es un emprendimiento familiar.
varias actividades que van desde ciclismo de montaña, puedes hacer media montaña, puedes hacer alta montaña. Sin embargo, lo que van a hacer justamente estas chicas es tener el privilegio de ver la caída del sol al último instante. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Con Arturo Moscoso vía Zoom y con Carlos Estarellas conversando sobre la posesión del presidente, los mensajes que ha dado, tanto en su discurso y por supuesto lo que espera el país en los próximos días, meses y por supuesto años. Es un trabajo muy duro el que tiene el presidente de la República y el desafío es enorme. El papel de los empresarios, el papel de la ciudadanía de cara a lo que se viene ahora. Arturo, el papel de la academia también. ¿Cómo podemos, en lo que significa lo que yo siempre digo, el apoyo que tiene que tener a través de estudiantes, pero también de profesores, de rectores, de la academia, el pensamiento crítico, cómo hacer país, cómo lograr una concertación, de que todos estén en función de un mismo o de una misma estrategia de gobierno? Bueno, José, es evidente que que desde la academia, desde las universidades, desde el pensamiento crítico, se involucre más dentro de lo que se puede hacer y no se puede hacer en un gobierno, ¿no? Es importante que nosotros estemos al pendiente de lo que hace el gobierno, pero también es importante que el gobierno nos escuche, ¿no? Y creo que ahí hay una línea importante que ha abierto María José Pinto en relación a abrirnos la puerta, valga la redundancia, a la academia para que demos nuestra voz o hagamos escuchar nuestra voz en ciertos aspectos, pero que no sea solo escucharnos, sino también que se tome en cuenta esa opinión, ¿no? Que se tome en cuenta lo que se está diciendo, porque a veces desde las decisiones políticas lo técnico se queda de lado y no se toman en cuenta, ¿no es cierto?, ciertas opiniones por creerse que son sesgadas y que no están llevadas adelante por datos. Y creo que es un deber de la academia el dar esos insumos al gobierno, dar insumos que realmente tengan un sustento fáctico, lejos de la opinión, ¿no? Y creo que es importante que esta relación sea mutua de escucharse y de alimentarse mutuamente, ¿no? Pero la academia evidentemente tiene que estar involucrada, así como los otros sectores que has nombrado, ¿no? Carlos, ¿cómo evitar la fuga de cerebros, la cantidad de gente que se está yendo? Porque hace muchísimos años, cuando hubo el feriado bancario, los problemas económicos terribles, la primera generación, como yo la denomino, que se fueron a Estados Unidos, a Europa, etcétera, viajaron con la esperanza de mejores días y las remesas son las que nos mantienen, no nos mantuvieron, nos mantienen. 7.000 millones de dólares nos enviaron el año pasado. Pero en cambio la segunda y la tercera generación, que son empresarios, que son emprendedores, estudiantes ya graduados, etcétera, piensan diferente. Pero ahora hay una cantidad de jóvenes que se van y no quieren volver, que te dicen, yo voy a ver qué más hago, pero difícilmente vaya a regresar, al menos hasta cuando esta situación continúe. ¿Cómo evitar aquello? Es una pena, José, que frente a la violencia extrema, a la corrupción y a las pocas posibilidades de trabajo, la gran cantidad de personas que se gradúan en el Ecuador, gente joven, quiere emigrar. Es decir, hay una fuga de cerebro, como tú bien lo señalas. No quieren quedarse en el Ecuador, miran cualquier tipo de oportunidades para irse al exterior. Eso es terrible para el Ecuador, que en muchos de los casos invierte en educación para que estos ciudadanos se vayan y se queden en otros estados. Entonces, este punto es fundamental para que el presidente Noboa entienda la situación que está dándose en este momento y se den plazas de trabajo para que estos profesionales
que salen de universidades ecuatorianas no emigren, sino que tengan posibilidades de trabajar en el Ecuador. Bueno, justamente a eso se refería, pienso, el presidente de la República en parte de su discurso cuando hablaba de que va a implementar un modelo de desarrollo para tener más trabajo, construcción, dinamizar la economía, que los emprendedores tengan la posibilidad de contar con planes de financiamiento, etcétera. Es decir, que este país se dinamice, que la gente diga, bueno, estoy emprendiendo en algo, estoy yéndome al banco, pero hay tranquilidad para poder hacerlo. En general, y que cambie conceptos eso de que este es un gobierno de jóvenes, porque este es un gobierno de todos, porque la gente mayor salió a votar por él, y que este gobierno es para todos, no para un solo sector. Ojalá que él lo vea y lo entienda, y que no solo vea el bosque y se olvide del árbol, es decir, que vea más allá. Arturo Moscoso, definitivamente el presidente tiene luna de miel de esos 100 días que normalmente se le da a un presidente cuando empieza un mandato, o ya esos 100 días pasaron desde el primer periodo. Yo creo que no van a ser 100 días, José, creo que hay todo esta, y hemos tenido un periodo, ¿no?, como de mucha paciencia por parte de la ciudadanía del presidente desde que él asumió, que incluso hubo temas que le hubieran podido costar capital político, como el tema de la crisis energética, y que no sucedió. Yo creo que era por el momento político, pero eso se traduce a que ya ese compás de espera, ¿no?, que viene desde este periodo interino en el que él asume, ¿no?, va a ser más corto, y creo que las acciones deberán ser más rápidas para no empezar a perder capital político que le podrían impedir realizar las reformas que quiere hacer, ¿no? Bueno, en la parte final, más allá de los mensajes de ustedes, lo que queda claro es que tenemos un presidente que dio un discurso con una visión de país macro, que definitivamente siente que ya tiene una experiencia pasada. Ya no estamos hablando de un presidente Nobel que debe contar con un apoyo mayoritario como lo tiene en la Asamblea, pero que se tiene que circunscribir también a que esas leyes se plasmen en favor de los ciudadanos, y no solamente de los ciudadanos que votaron a favor del presidente o de este gobierno, sino más bien de todos. Lograrlo va a ser muy complicado, pero ese manejo político en la Asamblea o con la oposición para tender puentes va a ser fundamental, Carlos. Totalmente, y tendrá que ver un ministro de gobierno con gran habilidad, y la aspiración, es lo que tú señalabas, José, hay esa esperanza, todos tenemos la esperanza y queremos que al presidente le vaya bien. Entonces él tiene la obligación ante esta presión de hacer un buen gobierno. Como decía Arturo, se le ha dado todas las facilidades, se lo ha ayudado por el hecho de que el otro era el correísmo, pero ya es el momento de que existan resultados, de que se den resultados. Es decir, más allá de la confrontación, de la división, de lo que puede ocurrir en los próximos días, el presidente tiene el mando, es evidente, lo siente, y además tiene al Poder Legislativo como pieza clave para lograr esa reestructuración del Estado sin ir necesariamente a una asamblea constituyente. Veremos qué pasa en los próximos días y seguiremos con el análisis de los cambios estructurales dentro de su gabinete. Muchísimas gracias, Arturo Moscoso, por haber estado con nosotros, también a Juan Manuel Urquijo y por supuesto a Madeleine Molina. Gracias, Carlos, muy amables. Que estén muy bien. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias. Los ecuatorianos que salieron